Hola, Shavua Tov a todos. Hoy vamos a estudiar la segunda sija del 16º tomo de Lekutei Sichot de Parshat Mishpatim, una sija que analiza el mandamiento de un esclavo judío. Ahora, para un poco de entender el contexto acá, hay tres tipos de esclavos. Un esclavo es uno que no es un judío, se llama un esclavo Knani, de la tierra de Canaán, un Knani. Segundo, es un esclavo judío que se vendió porque no tiene plata para sostenerse y para él conviene ser un esclavo para que el amo lo da todo lo que él necesita. Y la tercera es un esclavo que robó y a través de robar tenía que pagar con una multa y no tenía la plata para pagarlo y ahí lo venden para cubrir la plata que debe a la persona, a la víctima. Ahora, cuando dice el pasuk, dice así: cuando uno adquiere kisikne everibli, tiene que ser 6 años y después se va libre. Uno que compra un Eved Ivri, vamos a ver qué es un esclavo hebreo, tiene que ser esclavo por 6 años y después de 6 años tiene que dejarlo libre. En judaísmo, un esclavo judío no puede ser para siempre, sino por 6 años. Sobre las palabras Eved Ivri, kisikne Eved Ivri, cuando adquirís, cuando compras un Eved Ivri, dice Rashi, Eved Ivri, un esclavo hebreo. Después sigue algo muy común en esta parcha, en esta porción de la Torah. O Einoi Elo Eved Shel Ivri. Quizás no es un esclavo hebreo, sino cuando la Torah dice Eved Ivri, esclavo hebreo, es un esclavo de un hebreo, pero no es un judío. No es un judío, está hablando de un esclavo gentil, que no es judío Knani, y este esclavo tiene que salir cuando tiene 6 años, después de 6 años. Ay, dice Rashi, que dice más adelante, en Parshat Vayikra, en Chumash Vayikra, al fin de Chumash Vayikra, que no podés dejar libre un esclavo Kenani, no lo podés, tiene que tenerlo por siempre, tiene que heredarlo a sus hijos, que no lo pueden dejar libre después, nunca, y obviamente no después de 6 años. Dice Rashi, aún así podemos pensar que acá también está hablando de un esclavo Kenani, que no es un judío. Y la diferencia es que ahí en Parshat Chumash Vayikra más adelante está hablando cuando lo compraste de un goy, de otro gentil. Ahí tiene que heredarlo a sus hijos, pero acá está hablando cuando lo compraste de un judío. Y ahí es 6 años. Y al fin trae Rashi otro aprendizaje que está hablando, que está hablando de un hermano que es un judío. Ahí termina Rashi. Entonces acá vamos a destacar sobre los primeros 3. Rashi trae 4 puntos. Primer punto, Rashi explica lo que es Eved Ivri. Eved Ivri es un judío, un esclavo hebreo. Después Rashi pregunta, quizás no es un esclavo judío, es un esclavo Knani. Y se desvía, que dijimos en otro lado que un esclavo Knani hay que tenerlo para siempre. Este es un esclavo Knani diferente que lo compraste de un Knani, de otro goy. Pero un esclavo gentil Knani que compraste de un Yudí, ahí tiene el din de 6 años. Podrías pensar que acá está hablando de eso. Y por eso tienen que responder que no. Hay un enseñanza especial que esto acá está hablando de un judío. Esto es el Rashi. 4 puntos. El Rebbe pregunta 3 preguntas, pero acá, aunque son solo 3 preguntas, cada pregunta viene con un pensamiento de respuesta y un empujón, como lo empujaron. Entonces, tenemos 3 preguntas, pero cada pregunta es un tema larga, porque hay la pregunta, hay lo que podemos
pensar qué es la respuesta y por qué no funciona. Y después de traer estos tres, el Rebbe va a entrar en una novedad, una innovación en el contexto histórico para cambiar nuestra perspectiva sobre el esclavo. Primera pregunta es, Rashi en su título es muy exacto, como estudiamos en muchos sijot, que cada palabra que pone Rashi en el título es importante. Acá Rashi pone 4 palabras. Cuando adquirís un esclavo hebreo, ki sikne eved ivri. Pero lo que explica son las palabras eved ivri, que no es un kenani, sino es un hebreo, que no es un kenani, sino es un esclavo hebreo. Entonces, ¿por qué Rashi necesitaba también agregar las primeras 2 palabras, ki sikne? Puedes pensar, porque más adelante decimos que Kisikne acá está hablando de que Beis Din lo tenía que vender por sus problemas que tenía, que robó y no tiene la plata a pagar. Pero esto es porque quizás es otra prueba que Rashi está trayendo para mostrar que está hablando de un esclavo judío, hebreo. Por eso dice la palabra esquisigna, porque más adelante dijimos que la palabra esquisigna quiere decir que lo compraste del Beis Din, del juicio, del juez judío, de la tribunal judío. Dice no, un minuto. Este pasú, kisikne eved ivri, es todo el concepto, dice en la Torah 2 veces el concepto de 6 años de un esclavo hebreo. Uno acá y uno en otro lado. ¿Y cómo sabemos que está hablando de que está hablando de un eved ivri que lo vendió Beis Din? Porque dice 2 lados. Uno que dice en 2 lados de la Torah, eved ivri. Uno que compró un esclavo judío. ¿Por qué dice la Torah 2 veces? Porque uno es cuando lo vendió solo, él se auto-vendió, y el otro es cuando lo vendió Beis Din. Y no tiene que ver con la palabra kisikna. En otras palabras, toda la manera que sabemos acá que está hablando de Beis Din no es porque dice la palabra kisikna, sino porque la Torah menciona 2 veces el concepto del esclavo y 6 años. Pero de la palabra kisikna no agregamos nada sobre esa información que está hablando de hebreo, que está hablando de Beis Din. Es de las 2 veces que lo menciona. Entonces, kisikna no debe decir Rashi para decir que está hablando de Beis Din, porque no aprendemos de la palabra kisikna nada. Y segunda cosa que el Rebbe dice, hay que ir más profundo todavía para analizar qué está pasando. ¿Por qué acá está hablando de Beis Din? Porque dice 2 veces. Pero ya recién dijimos, quizás no es 2 veces. Rashi mismo dijo, quizás no sabemos todavía que son 2 veces. Quizás es Knani. Entonces, Kisikne no nos ayuda. De acá, cuando ya sabemos de acá, está hablando de eved ivri, ahí ya tenemos 2 veces. Ahí podemos aprender que acá está hablando de Beis Din. Pero en este Rashi, donde estamos en este momento, todavía ni sabemos que está hablando de eved ivri. Entonces, ¿por qué Rashi trae la palabra Kisikne en su título? Entonces, tuvimos la pregunta, ¿por qué trae kisikna? Tratamos de responder, porque la palabra kisikna está implicando que está hablando de Beis Din vendió, entonces es eved ivri. Y lo descartamos por 2 motivos. Un motivo es porque kisikna no nos dice que es Beis Din, es porque lo menciona eved ivri en 2 diferentes lugares en la Torah. Y segundo, todo el hecho que sabemos acá que es un eved ivri, todavía no lo sabemos todavía. Todavía no está claro en este posukrim, todavía. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es una pregunta clásica de Rashi. ¿Qué dice Rashi cuando empieza Rashi? Eved ivri es un esclavo judío. Entonces, el Rebbe dice así, en todos los lugares donde menciona Eved ivri, Nar ivri, es todo, es un esclavo hebreo. Dice Eved Mitzri también en el Divrei Hayamim. Está hablando de un esclavo egipto. La palabra Eved Ivri, esta es su explicación literal.
¿Y por qué yo voy a pensar que es un Eved Knani? Que es un esclavo de un Ivri que es un Knani. ¿Por qué en el Pshat es así? No solo eso, cuando quiere decir un esclavo de alguien, dice Eved Leish Amaleki, un esclavo, una persona Amaleki, pero no lo usa este texto acá. Hay gente que dice que Eved Ivri, el problema es que la palabra Eved Ivri, porque dice primero, el más que de David, el Gurari, dice que Eved Ivri no está claro, porque dice esclavo hebreo. Todavía no es un esclavo, no lo vendieron todavía, no lo compraron todavía, no es un esclavo. Pero si es así, que está hablando que es un esclavo hebreo, entonces todo el posuk no está claro. Entonces, ¿por qué Rashi primero dice que es un esclavo hebreo y después pregunta? Tiene que decir, parece que es un esclavo Knani, porque dice Eved y después Ivri, dice esclavo en principio. ¿Por qué primero Rashi dice no? Es un Eved Ivri y después pregunta como algo de más. Entonces, en el estilo, en el orden de Rashi, parece que está claro el primer punto de vista cuando lo lees textual, que es un esclavo hebreo. Y no es un esclavo de un hebreo, como dicen los demás. Aunque dice Eved, pero igual Rashi quiere descartar la posibilidad que sea un esclavo de un judío, un Knani de un judío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué molesta a Rashi? ¿Qué hay problema en el texto que tiene que descartar esto? Ese es el segundo punto. Y tercero, otro clásico de Rashi. Rashi dice, más adelante dijimos, un esclavo Knani no puedes dejarle libre. Porque dice Visnaharta. Entonces, hay dos tipos de esclavo Knani. Uno que lo compraste de un judío que puede ser 6 años. Y lo que está hablando de ahí puede ser que lo compraste de un Knani, de otro Knani. Entonces, por eso Rashi, aún así, no, Rashi tiene que terminar y explicar por qué acá no es un Eved Knani que lo compraste de un judío. ¿Desde cuándo Rashi debe responder preguntas que solo tenemos más adelante? Rashi viene a explicar el texto acá, aquí, no más adelante. Entonces, ¿por qué acá Rashi lo molesta lo que dice en el próximo Humash, en Vayikra, al fin de Vayikra, y lo trae acá? Si tiene un problema, hay que traerlo ahí. Estos son, y aunque la Mejilte dice eso, Rashi no está explicando la Mejilte, ni trae que está de la Mejilte. Entonces tenemos que decir que hay algo acá textual que lo está molestando a Rashi y por eso trajo toda esta ida y vuelta. Y acá terminamos la primera parte de la sija. Las preguntas iniciales. Primera pregunta de Eved Ivri, Kisikne, ¿por qué en el título dice Kisikne? Y algunos que dicen que ayuda a entender que es un judío, pero al fin dijimos que no tiene nada que ver por los dos motivos. Porque lo aprendemos de este que lo dice 2 veces y ni sabemos que hay 2 veces todavía. También la segunda pregunta, ¿por qué podía pensar que es un Eved Ivri? Que no es un Eved Ivri, es Poshut en todos los lugares de la Torah que Eved Ivri es un esclavo judío. Con lo trajimos. Hay la palabra Eved. Si es así, Rashi tiene que cambiar la manera como analiza el pasuk y tiene que decir, parece Eved Knani, pero no dice eso, dice Eved Ivri, pero podés pensar que es Eved Knani. ¿Por qué? Y la tercera, ¿por qué trae una pregunta, Visnahartem, los Knanim, y acá 6 años, algo más adelante que no tiene que ver con nuestra pasuk? Estas son las 3 preguntas de Rashi y la manera como los comentaristas y el Rebbe también trajo que podés pensar que lo responden y lo descartamos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Digo, mira, los judíos cuando salieron de Egipto eran muy ricos, como sabemos que prestaron toda la plata de los egipcios. Y cuando salieron del Yam Suf, cuando partió el mar, los egipcios, Hashem escupió
los egipcios del mar, y dijo la Torá que ahí Vayisa tenía que sacar a los judíos del mar porque había tanto oro, más que en Mitzrayim, más cuando sacaron después que pasaron el mar. Entonces los judíos eran ricos. Y la única manera como uno puede ser esclavo es que no tiene plata o para pagar o para vivir. Y no existía en este momento. No existía. No existía, no estaba ahí. Entonces la pregunta parece del contexto histórico. Del contexto histórico no debe ser ninguna persona esclavo judío. Entonces no existía en este momento esta posibilidad. Entonces, ¿por qué acá lo está mencionando? Todas las demás cosas que mencionaron hasta aquí son cosas que tenían que ver, que no haga ninguna imagen de plata y oro y un misbeach de plata y oro para ofrecer sacrificios. Esto es porque tenían mucha plata. Pero ¿por qué acá empieza a hablar de la pobreza? Una persona que no tiene plata, ¿qué tiene que ver con los judíos saliendo de Mitzrayim? Esto, como del problema contextual, es diferente. De la palabra Eved Ivri, parece un esclavo judío, pero del contexto general, que es menos pshat, es menos simple, pero también es algo que está molestando a Rashi. Viene Rashi después a decir, mira, hay un problema acá. Parece que puede ser un Kenani. Parece por el contexto general, aunque Eved Ivri literalmente es un esclavo judío hebreo. Acá quizás por el contexto, porque no había ningún esclavo judío en este momento. Es hablando de un Eved Kenani. Ahora sí se entiende claro. Ahora se entiende lo que estaba molestando a Rashi. Lo que estaba molestando a Rashi parece acá un problema, porque Eved Ivri literalmente es un judío. El contexto, ¿por qué un judío? Tiene que ser un Kenani, porque no había esclavos judíos. Y esto Rashi quiere trabajar y explicar. Y ahora, un minuto. Un chico que está estudiando la Torah dice un minuto. No puede ser un Eved Kenani que lo dejan libre más de 6 años, porque sabemos ya que Abraham vino, cumplió toda la Torah. Y él tenía un esclavo desde cuando era más joven, antes que Yitzhak nació, mucho más antes, hasta que Yitzhak se casó, tenía el mismo esclavo. Entonces, ¿cómo puede ser que un esclavo Kenani es solo 6 años? Entonces, es imposible ser uno de 6 años porque Abraham cumplió toda la Torah. Entonces ahí trae Rashi una pregunta de más adelante, pero la respuesta de más adelante. Visnahalta, que es una pregunta más fuerte que el cuento, porque esto es una mitzvah. Una mitzvah, claro, que es la fuente de Abraham Avinu también. Entonces Rashi no trae lo de Abraham Avinu, pero está respondiendo una pregunta de antes. No está respondiendo la parsha de Vayikra, sino está forzando la pregunta que tiene el chico y respondiéndolo de una manera más fuerte. En otras palabras, hay que responder a la pregunta, pero no de la fuente de la pregunta. La fuente de la pregunta es Abraham Avinu, pero hay una manera mejor de preguntarlo, entonces vamos a preguntarlo de ahí. Pero Rashi no está molestando, no le molesta a Vayikra, lo molesta a Abraham Avinu, pero trae Vayikra para responderlo de Abraham Avinu. ¿Qué dice ahí? Que ahí un Kenani no puedes dejar libre. Entonces, ¿cómo puedes decir que acá, cuando dice 6 años, está hablando de un Kenani? Y ahí responde Rashi que no está hablando de un Kenani. No está hablando de un Kenani, como trae al fin de Rashi. Perdón. Y aquí Rashi dice, aunque dice esto, Visnahal, te me está hablando cuando lo compraron de un Kenani. Y acá quizás está hablando cuando lo compró de un judío. Y ahí al fin de Rashi trae que no puede ser así por otro pasuk.
Ahora se entiende por qué dice Kisikne, porque Rashi quiere apoyar que está hablando de un Eved Ivri. Kisikne es el futuro, ahora no. Ahora es buenísimo. Kisikne, ¿por qué dice el pasú Kisikne? Porque Kisikne es cuando vas a adquirir, porque está hablando de otro momento, no ahora. Ahora nadie va a adquirir un esclavo judío. Por eso Rashi lo pone en el título. Entonces, ya respondimos las 3 preguntas de Rashi. Primera pregunta de Rashi, ¿por qué dice Kisikna? Porque Kisikna habla del futuro. Porque ahora no hay un judío, un esclavo hebreo. No había ahora. Segundo, ¿por qué Eved Ivri tiene que explicar algo de Eved Ivri? Porque el contexto histórico parece que no puede ser un Eved Ivri. Porque nadie lo tenía. ¿Por qué están mencionándolo ahora? Y tercero, ¿por qué trae Visnahaltem de Jeredé de más adelante? Porque la verdad es una pregunta de Abraham Avinu. Pero mejor preguntarle de más adelante porque es más fuerte la pregunta. Bueno, ahora está todo bien. Explicamos a Rashi. No tenemos ninguna pregunta sobre Rashi, pero tenemos una pregunta más fuerte. Si es así, que un Eved Ivri no tiene que ver con el contexto histórico, ¿por qué? ¿Por qué? La Torah lo menciona. ¿Y por qué Rashi no explica por qué? Es una pregunta tan obvia. Rashi explicaba todas las demás cosas que pasaron, por qué dice Mishpatim, las leyes simples, después está Sinai, le explica la conexión entre el Mizbeach y las leyes simples, también lo explica. Y acá no explica por qué habla del esclavo después de Sinai. ¿Por qué? ¿Qué es el punto? Pero la verdad es, en esta parsha, algunos Rashis más adelante sí lo responden, porque explica el motivo. Cuando un esclavo quiere quedarse después de 6 años, hay que hacer un agujero en la oreja, al lado de la puerta. Explica por qué. Sí robó, porque escuchó no robar en Matan Torah. Y hay que ver, hay que explicar, porque ahí está hablando de robar a una persona. Pero este concepto de robar también es de plata. O porque escuché que sea esclavos a Hashem y no a otras personas, y esta persona se autovendió. Entonces, vemos claro la conexión entre la mitzvah de Eved Ivri, de un esclavo hebreo, Matan Torah, porque el motivo por qué lo agujerearon la oreja es por Har Sinai. Es el único mitzvah que tiene una conexión tan clara. Aunque lo hacen más adelante, es por venderse, que estamos hablando aquí. Entonces, está claro la conexión de la mitzvah. Esa es la mitzvah más conectada con el Sinai de todos los mitzvot. Todos los demás mitzvot, su recompensa, sus castigos, no tiene algo claro. Honrar a tus padres, halagar la vida. ¿Qué tiene que ver? Pero acá dice, Eved Ivri, agujero por Har Sinai. Esto es lo que dice Rashi. Entonces Rashi explica claro por qué esta Eved Ivri está hablando aquí. Esa es la parte simple. La parte simple. Y para terminar, y ahora entendemos por qué no era aplicante en el desierto. Porque si era aplicante en el desierto, podés pensar, ¿por qué lo menciona acá? Porque era aplicante al desierto. Necesitaban saber estos halajot. Pero no era aplicante. Entonces, el único motivo por qué lo menciona acá, por su conexión único que tenía con Sinai. No por su importancia actual. No tenía ninguna importancia actual. No tuvieron un esclavo hebreo. Entonces, la única importancia, por qué lo menciona acá, es porque su conexión único que tiene con Sinai. Entonces, preguntamos 3 preguntas sobre Rashi y lo respondimos, explicando que en el contexto histórico, también que había, Rashi lo molestaba, el contexto histórico, como quizás es Knani, porque no tenían Eved Ivri. Después preguntamos, la verdad, ¿por qué habla de Eved Ivri acá si no tenían? Y explicamos la conexión única que tenía. Y ahora también, según la Hasidut, Eved Ivri, que habla acá, tiene que ver mucho con Har Sinai, con Matan Torah. Porque todo el concepto de Matan Torah es cambiar el mundo.
Explica Hasidus que hay 3 tipos de personas. Hay una persona que no se cambió, pero se controla. Él adentro es un animal, pero se controla. Después tiene una persona que ya empezó a cambiarse, pero tiene los 2 lados, está cambiado, no está cambiado. Está en el proceso de cambiar el mundo. Y después hay una persona que ya cambió todo su ser a ser una persona que hace lo que Dios quiere. Estos representan los 3 tipos de esclavo. Un esclavo Knani es uno que no quiere hacer lo que Dios quiere, pero se esfuerza, es un esclavo, pero no quiere hacer nada. Un Eved Ivri trae las cosas a la casa, pero no cocina, porque ya tiene una conexión con la casa, ya tiene una conexión con Dios, ya quiere, pero no hasta el final. Y después tenés la esclava, que ella cocina, que ese es el 3er nivel. Estos 3 esclavos, uno que trabaja en el campo, uno que lo trae a la casa y otro que cocina, representan los 3 niveles de uno con cómo se cambia el mundo. El Knani, lo que está en el campo, no cambia el mundo. Entonces, no tiene que ver con Matan Torah. Matan Torah empieza a cambiar el mundo. Entonces, el primer paso es el Eved Ivri, el que está cambiando, está entrando en la casa. Pero después también esta pasha habla de la esclava, porque después de eso uno tiene que trabajar a transformarse completamente. Y acá vemos algo muy interesante. Una persona tiene que primero frenar, no hacerlo. Pero después tiene que trabajar que su gusto sea en cosas espirituales, cosas positivas. Tiene que encantar hacer la cosa buena. Hasta que se cambia completamente. Puede ser un trabajo de la vida, hasta que se cambian algunas cosas para querer completamente a lo que Dios quiere. Y esto es el trabajo de un judío acá en este mundo. Shavuot Tov.